Esto para mí es muy diferente. Nunca he estado parado aquí en un podio. Pero es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Como decía el pastor Marvin, vamos a seguir la serie de que él empezó, que se llama La oración en comunidad, viviendo como iglesia. Y primero quiero que recordemos de qué es una iglesia. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo. No es el edificio, no es el lugar, sino que somos nosotros unidos en un mismo sentir. Y bueno, la semana pasada el pastor Marvin, o la vez pasada que hubo servicio en español, habló de por qué es importante la oración en comunidad. Y las razones son que avanza el reino de Dios, enfrente a la oposición, que Dios imparte sabiduría y nos guía como iglesia cuando le buscamos para eso. Nuestra dependencia lo glorifica a Él y nuestra unidad lo glorifica a Él. Entonces vamos a enfocarnos en la parte de la unidad, porque no hay iglesia si no hay unidad. Y Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces lo que vemos ahí es una comunidad muy especial, ¿no? Dice que donde dos o tres se unen, o dos o más, cual sea la traducción, ahí estoy yo. Y donde está el Espíritu de Dios hay transformación, hay cambio. Entonces quiero que oremos antes de empezar. Señor Jesús, gracias por tenernos aquí el día de hoy. Sabemos que no estamos aquí por casualidad. Tú nos tienes aquí por alguna razón. Pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu voz. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Abrimos nuestros corazones, Señor. Enséñanos cómo vivir como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar de cómo estamos conectados por la oración. Así le pusimos a la prédica el día de hoy. Y hablaremos de cómo promueve la oración corporativa la unidad. ¿Y qué podemos hacer para fomentar este propósito? Entonces, la oración corporativa en grupo, la respuesta más obvia es que nos une. Pero la pregunta es, ¿cómo nos une? ¿Verdad? Porque estamos unidos aquí de forma física, pero ¿estamos en un mismo sentir? No necesariamente. Entonces, ¿cómo somos unidos? Filipenses 4 del 6 a 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, que no nos inquietemos, pero que oremos dando gracias, que nuestra respuesta sea orarle, sea buscarle a Él siempre. Y Él a cambio nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí el punto de cómo nos une, que si tenemos paz, hermanos, si tenemos paz, hay unidad y hay armonía. Porque puede ser que yo tenga opiniones diferentes, que tengan ustedes diferentes opiniones todos, pero si estamos orando y estamos en paz y sabemos de que Dios está a cargo, entonces hay unidad y hay armonía. Es algo hermoso que pasa. Entonces la oración es la respuesta de cómo nos unimos como iglesia. Y vemos también que Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. La oración entonces es siempre la respuesta como comunidad a los problemas y a las preocupaciones. Pero después dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Entonces, cual sea la razón que le busquemos a Dios. Y cuando lo hacemos, dejamos atrás nuestros propios deseos egoístas de querer enfocarnos en nuestras ideas propias. Y nos enfocamos en todo lo que nos beneficia como familia, como un grupo, como una iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero darles un ejemplo, algo que entendemos muy, muy bien todos. Voy a mover esto aquí. Entonces, digamos, todos tenemos un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y pensamos de que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y digamos que yo me lastimo el pie.
Y yo voy caminando y de repente me lastimo el pie. Y se me pasa la mayoría del dolor. Y digo, ok, voy a seguir avanzando. Y me doy cuenta que no puedo seguir avanzando de forma normal. ¿Por qué? Porque algo en mi cuerpo no está bien. No es una parte vital posiblemente, pero es una parte del cuerpo que es necesaria para que el cuerpo funcione de forma correcta. Entonces, de igual manera, no podemos, digamos, si tú estás mal o si yo estoy mal, espero que nos preocupemos como iglesia, que nos preocupemos por el cuerpo de Cristo, de que estemos bien todos para poder ir funcionando. Y buscar a Dios, orar los unos por los otros. Y, pero como vemos en Santiago, dice que más que pedirle a Dios, que agradezcamos a Dios por su gracia, que le demos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, como los hijos, los matrimonios, el progreso en situaciones en las que nos encontramos y que nos guíen oportunidades ministeriales y que las bendiga. Entonces pensemos en eso, pensemos en que bendiga las oportunidades ministeriales, que de igual manera es algo que no es egoísta, porque Jesús dijo que vayamos, hiciéramos discípulos en todas las naciones. No dijo, quédense ustedes centrados y protéjanse y oren por sí mismos y todo lo que les beneficie solo a ustedes, sino que dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando oramos que Dios bendiga y que nos guíe en oportunidades ministeriales, le estamos pidiendo a Dios cosas que no nos benefician personalmente, pero entendemos cuál es el propósito que Jesús quiere para nosotros. Es más, el hecho de orar por los demás es un acto totalmente abnegado. O sea que no nos beneficia de forma propia, como decíamos, y al escuchar a las otras personas orar por uno, es algo increíble de que uno piensa a veces, a nadie le importan mis problemas, yo tengo este problema, pero no quiero yo como molestar a los demás con mis problemas. Y sinceramente, escuchar a otros que oran por ti es algo increíble. Tú dices como, ok, sí le importo a la gente, ¿verdad? Muchas veces tal vez no es algo consciente que hacemos, no es una decisión consciente. Y entonces, entendemos de que la oración es nuestra respuesta principal, de que la oración nos une, nos pone en un mismo sentir. Pero ¿cómo ahora podemos ser buenos administradores o mayordomos de este regalo de la oración unida? Y una de las formas es buscar oportunidades que la oración sea nuestra primera respuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la oración? Y Jesús dijo en Juan 15:5, ese es uno de mis versículos favoritos porque creo que, bueno, me gusta que es bien absoluto, que Jesús no deja espacio para decir, o pueden hacerlo de esta manera o de esta manera, sino que Él dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿qué dice esto? Que es nuestra completa y absoluta dependencia en Jesús. Dice, yo soy la vid. Imaginémonos eso. Dice, yo soy la vid. Nos imaginamos una vid y tiene ramas. Dice, y ustedes son los sarmientos. Dice, permanece en mí y yo permaneceré en ustedes. Y eso da mucho fruto. Porque sin mí, aparte de mí, nada pueden hacer. Entonces, si no oramos como iglesia, ¿cómo esperamos nosotros poder avanzar? Imposible poder avanzar. Es como querer llegar de aquí para Toronto sin gasolina empujando el carro. Mejor no llevemos carro. ¿Cuál es el punto? Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos ser buenos administradores? Y es algo que nosotros ya hacemos aquí. El pastor Marvin, la oración, él entiende la importancia de centrarnos como iglesia en la oración y se hacen los grupos pequeños. Y nos juntamos en grupos pequeños y oramos los unos por los otros. Y lo hermoso de eso es de que cada quien tiene la oportunidad de orar por cada uno. Y podemos escuchar las oraciones, pero a veces puede ser un poco intimidante, ¿no? Porque van a escuchar algo muy íntimo. La oración puede ser algo muy íntimo. A veces que vamos en el carro y vamos orando.
o tal vez en la bañera, o tal vez en la mañana o en la noche, pero nadie nos escucha. Pero mientras alguien nos esté escuchando es como que bien, sí, es bien, es algo íntimo que tú estás exponiendo, ¿no? Entonces, puede ser intimidante, pero a lo que Dios le importa no es las palabras que decimos, ya sean palabras elocuentes o oraciones que sean muy complejas. A Él lo que le importa es nuestro corazón. Yo tengo un amigo que él es muy elocuente. Él habla de una manera muy elocuente y si lo escucha uno piensa que es un teólogo o tiene un doctorado y en realidad que él solo así habla. Él no es que intente impresionar a la gente, pero él solo así habla. Y uno lo conoce y al principio como que uno dice, ¿será que me quiere impresionar? Pero de ahí te das cuenta que así él es con todos, con su mamá, con su papá, con sus hermanos y, y de casualidad también en la oración. Entonces una vez estábamos en grupo y estábamos orando juntos y él oró antes que yo. Y yo como que, ¿cómo voy a orar yo después de él? Si yo no soy así de elocuente y yo no me sé todas las palabras de iglesia y mi oración no va a ser tan importante. Entonces me puse a pensar yo ahora, ¿qué estaba buscando yo? ¿Estaba buscando complacer a las personas o estaba buscando yo complacer a Dios? Y las palabras, cuando entendemos de que a Dios no le importa las palabras que traemos o cómo las decimos, sino le importa la sinceridad de nuestro corazón, eso es liberante, increíblemente liberante. Porque puede ser que nuestra razón sea tan simple como, Señor, aquí estoy y tú sabes mis problemas. O Señor, aquí estoy con mi hermano que tiene este problema, ayúdalo. Amén. Pero fue de forma sincera. Dios nos escuchó. Otra imagen que viene a la mente es de mi hija. Yo tengo dos hijos. Luca, que tiene 3 años, y Adelina, que tiene 5 años. Y Adelina tiene una imaginación enorme y ella se toma las cosas muy en serio. Y una noche mi esposa le estaba leyendo un libro y yo estaba con ellas. Y a medio libro ella, para mi esposa, dice, Mami, Daddy, estoy muy preocupada. ¿Y por qué? Así estaba muy preocupada. Y le decimos, ¿por qué? Es que perdí algo muy importante. Nosotros como que, ok. Sí, en el colegio lo perdí, lo dejé, no lo encontré, no lo encuentro por ninguna parte. Y anteriormente ella había estado llevándose juguetes a la escuela. Y no nos dimos cuenta porque los metían a la mochila para salir a nuestro garage. Pasamos por su cuarto, enfrente de su cuarto. Entonces ella metía cosas en su mochila y no nos dábamos cuenta. Entonces por varias semanas estuvo llevando ya juguetes pequeños y se los regalaba a sus amigos. Y no supimos hasta que su maestra nos dijo, miren, un padre nos han preguntado si estos son en realidad regalos o qué está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros como que, ok, vamos a hablarle, ¿verdad? Pero no es como, no sabíamos nada. Entonces no es como que, digamos, ahora sí, ahora no, sino que simplemente no sabíamos. Y la cosa es que dijimos, ¿ahora qué se pudo haber llevado que fue tan importante y está preocupada de haberlo perdido? Entonces le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué fue? Como que manteniendo la calma. Es como que, ok, que no sea algo sentimental que le dio su bisabuelita. Y eh, entonces, ¿qué fue lo que perdiste? Es algo muy importante. Yo estaba en el colegio con mi amiga, íbamos caminando por la banqueta para el parque y ahí lo vimos y después lo perdimos. Y como que, ¿pero qué era? Y era una calcomanía de uñas que nos encontramos tirada. Yo como que, ok. Yo miro a mi esposa queriendo no reírme, ella también. Pero entonces para ella era importante, entonces para nosotros era importante. Aunque fuera algo tan insignificante como una calcomanía usada de uñas. Y entonces le dijimos, que lo siento, pero vamos a encontrar algo más, estoy seguro. Y la cosa es de que seguimos leyendo y se fue a dormir. Pero a lo que voy con esto es de que cuando le llevamos a Dios una oración sincera, lo que importa es nuestro corazón. Él es nuestro Padre Celestial y Él nos escucha. ¿Cuánto más si nosotros con nuestros hijos inclinamos nuestro oído para escucharlos, les damos la importancia que ellos le dan a las cosas?
porque los amamos, ¿cuánto más nuestro Creador no va a importarle lo que les decimos? Y no busca palabras, no es como que ella haya tenido, creo que hubiera pasado un poco diferente si hubiera sido algo tal vez de más valor sentimental, pero no fue así. Entonces, ahora hablamos de buscar oportunidades de cómo oramos como iglesia. Y la otra es que es un servicio a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Entonces buscamos la oración, buscamos las oportunidades para la oración juntos como iglesia. Y la otra, que es un servicio a nuestra congregación. Que oramos por los enfermos, por los afligidos. Y puede sonar extraño, digamos, que eso sea un servicio, que la oración sea un servicio. Si nos estamos comunicando con Dios, ¿cómo puede ser esto un servicio? Pero sí, y es algo como muy privado a veces, que no queremos compartir. Y hay cosas tal vez que no queremos compartir y eso está bien. Pero generalmente no queremos ponerle tal vez la carga a las personas. Pero el apóstol Pablo lo entendió muy bien, como lo vemos aquí en 2 Corintios 1, del 8 al 11. Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces, y luego dice en el versículo 11, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don o bendiciones que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, ¿qué nos dice? En el último versículo, para que por muchas personas sean dadas gracias por nosotros. Yo creo que el apóstol Pablo en este pasaje, él entendía la importancia de la oración. Él dice, ustedes también cooperaron con nosotros para que por muchas personas sean dadas. Dice, con la oración ustedes cooperaron. Él entendía de que estamos conectados, de que no somos islas individuales trabajando individualmente por cada quien con sus propósitos, sino que estamos todos conectados y que por medio de la oración Dios los iba a escuchar. Y él fue salvo. Él dice que ya había él dado por sentado que él iba a morir, que él iba a perder su vida. Pero eso lo hizo enfocarse en quién estaba a cargo y que es Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo decidió que sus problemas no valían la pena? Que él no quería compartir que lo estaban persiguiendo, que él no quería compartir que estaba preocupado y nadie oró. La verdad que no sabemos. Y gracias a Dios que no sabemos, porque después él siguió plantando iglesias, impartiendo el evangelio de Dios a muchas iglesias, plantando y hablando de las cosas, de las buenas nuevas de Jesús. Entonces, él entendió. Recientemente yo aprendí de los álamos, unos árboles que son muy bonitos. Y los álamos son árboles que llenan los bosques de una manera, pienso que única, porque hacen sombra, pero igual entra el sol y son frondosos, pero no mucho, y las hojas se mueven así cuando pasa el aire. Me gustan mucho los álamos. Y hay bosques que hay miles de álamos, y a simple vista se ven como que son muchos árboles. Pero lo que no logramos ver muchas veces es lo que pasa debajo de la superficie. Y lo que pasa debajo de la superficie es de que los álamos muchas veces no son muchos árboles, sino que son un árbol que van saliendo así en el bosque.
Y muchas veces los árboles son idénticamente genéticos. Es increíble, increíble porque nosotros podemos ver, por ejemplo, muchas iglesias que van saliendo en todas partes. ¿Y qué nos conecta? La vid. Si estamos conectados a Jesús por medio de la oración, entonces no estamos separados, no somos islas, sino que el propósito nos une. Y creo que el apóstol Pablo entendió esto. Que nosotros no somos individuos aislados en la fe. Y estamos profundamente conectados a Jesús. Esto significa que nuestro caminar con Cristo nos afecta a todos. Que mi caminar con Cristo nos afecta a todos, que tu caminar con Cristo afecta a todos los demás, porque no somos islas, estamos todos, como hablamos del cuerpo. Si yo voy caminando y me lastimé el pie y quiero seguir avanzando y no le pongo atención, me va a empezar a doler la pierna. Y sigo caminando con dolor de pierna y dolor de pie ahora. De repente me va a doler la cadera y después la espalda, que va a estar desalineado, después el cuello y la cabeza. Entonces, no podemos ignorar. Queremos que el cuerpo de Cristo esté siempre saludable para que funcione de forma correcta. Entonces, ¿cómo oramos? Ahora quiero hablar de dos razones o dos formas de cómo oramos. Y una frase que me gusta mucho, que he escuchado, es un poco, pienso que como cómica, porque juega con el hecho que con nuestra incredulidad a veces. Esto fue por William Temple, que fue un arzobispo en el siglo XX, y dice: cuando oro, ocurren coincidencias, y cuando no oro, no ocurren. Muy interesante, ¿no? Entonces, cuando oro, ocurren coincidencias. Entonces, primero hablamos del corazón sincero, la importancia en la oración de un corazón sincero, de que busquemos agradar a Dios con nuestra honestidad y no a los demás. Y la segunda es orar con expectativa, que esperando de que por medio de nuestra oración vamos a ver coincidencias. Y coincidencias le decimos, ¿verdad?, por esta frase, pero que esperemos de que Dios va a responder nuestras oraciones. Y muchas veces lo que tenemos que hacer a veces es escribir nuestras oraciones, porque muchas veces me pasa a mí que yo oro por algo y oro por algo más y después me distraigo con algo más y después pasa y no me recuerdo que oré por eso y se me olvidó darle la gloria a Dios por haber respondido a mis oraciones. Entonces, si lo escribimos, muchas veces podemos recordar y darle la gloria a quien la merece. Santiago 2, 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Entonces sigue: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Esa es otra parte de que Jesús habla de, ese es Santiago, pero de que son cosas absolutas, que me gusta mucho, que no nos deja lugar para que estemos diciendo: ¿será que así es? ¿Será que así? ¿Será que no es así? Dice: la fe sin obras está muerta. ¿Y qué se refiere? Que si creemos y actuamos de acuerdo a nuestra fe, en otras palabras, que nuestra fe y nuestras acciones sean íntegras. La oración con fe, con expectativa, es la oración que Dios va a responder, porque estamos creyendo de que Dios es quien Él dice que Él es fiel, que Dios es amor y que Dios nos escucha. Y si no actuamos conforme a nuestra fe, si solo decimos, sí, yo creo, pero no hacemos nada al respecto, solo estamos perdiendo el tiempo, prácticamente. Porque dice que la fe sin obras está muerta. Entonces es la demostración de nuestra fe, cómo actuamos en nuestra fe. Y bueno, y aquí en lo que terminamos, ya voy cerrando, si puedes. Gracias. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros
con este regalo de la oración, ¿qué podemos hacer? Muchas veces nos encontramos con una falta de palabras, una falta tal vez de cosas que decirle a Dios y no sabemos dónde empezar con la oración. Y no es necesario que tengamos oraciones nuevas, no tenemos que reinventar la rueda, porque Dios nos dejó la palabra, nos dejó su palabra para que podamos usarla para nuestras oraciones. Usar las escrituras para nuestras oraciones y poder creer, pedir, aceptar y recibir todo lo que Dios nos dejó para poder declararlo en su palabra. Entonces vamos a hablar de 5 maneras que podemos usar las escrituras para nuestras oraciones. Una es que oremos con las oraciones de las escrituras, que la Biblia nos presenta con ejemplos reales de oraciones por las que podemos orar. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración que la podemos orar cada vez que oremos y no tenemos nada más que decir. Padre Nuestro. La otra razón es que oremos con los mandamientos de las escrituras, desde los 10 mandamientos hasta los mandamientos de Pablo de despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Y oremos con las ambiciones de las escrituras. Esta a mí me parece, cuando yo pienso en esto, me parece un poco extraña pensarla, porque pensar que la oración y las cosas de Dios y la ambición, que muchas veces lo pensamos como algo mal, pero yo creo que depende para qué son nuestras ambiciones. Que si las ambiciones son para ganancias propias, por ejemplo, yo creo que no está correcto. Son cosas pasajeras, que vamos a morirnos y las cosas se van a quedar aquí y no nos llevamos nada. Pero ambiciones de las escrituras son, por ejemplo, tenemos una amiga que está muy enferma, y ella es creyente, y cuando oramos de que Dios la sane 100%, pero le pedimos a Dios que use como una manera de que su gloria sea vista, que si está en su soberanía Él decidir y sanarla, que sea un ejemplo de cómo Él responde en nuestra congregación. Otra es que oremos con las promesas de las escrituras. ¿Y qué son? Por ejemplo, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te fortalezco. Te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Entonces, si estás pasando por una prueba, una tragedia, esta es una perfecta oración de que tú puedes agarrarte de esa promesa de Dios que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dios, tú me dices en Isaías 41:10 que no tema porque tú estás conmigo. Número 5, con un corazón sincero. No puedo decir eso suficientes veces. Pero que busquemos agradar a Dios con nuestras oraciones, que no busquemos agradar a las personas, que no busquemos posiblemente sentirnos bien de que dijimos una oración muy impresionante, sino que busquemos agradar a Dios y que sea sincera nuestra oración. Y última y posiblemente la más importante, que oremos con fe. Por supuesto que cuando oramos debemos de tener fe de que Dios nos puede responder. Pero ¿cómo se ve esto en tiempo real? Con expectativa, que estamos orando y estamos creyendo al mismo tiempo de que Dios va a responder nuestras oraciones. Porque cuando oramos pasan las coincidencias, ¿no? Y cuando no oramos no las veremos. Entonces oremos. Señor Jesús, gracias Padre por tu palabra. Gracias por tenernos aquí juntos y poder escuchar de lo que tienes que decirnos, Señor. Quiero que esta tarde, si sentimos que nos estás hablando, que hagas eso claro, Señor. Que nos demos cuenta que la oración es la manera en la que estamos conectados a la vida, y que si no estamos conectados contigo, no podemos hacer nada. Pero si estamos conectados contigo, Señor, mucho fruto daremos. Queremos ser una iglesia que da mucho fruto,
Una iglesia que alcanza a las personas que no te conocen aún. Una iglesia que te adora de forma sincera y que ora con expectativa de que tú vas a moverte y que tú eres fiel. Te pido por cada persona en este lugar, Señor, que nos vayamos transformados por tu palabra, transformados por haber estado juntos donde tú estás. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.